A ver, buenas noches con todas. Vamos a empezar ahorita nuestra charla acerca de la culpa y básicamente vamos a trabajar un poquito lo que son conceptos de culpa, lo que es de dónde se genera esa culpa y algunas cosas que podemos hacer para mitigarla. Nos vamos a tratar de enfocar en el aspecto de la culpa relacionada con áreas o campos donde las mujeres básicamente tienen injerencia. Entonces vamos a enfocarla desde ese sentido. Yo voy a empezar, estoy aquí con Mila, que es nuestra otra psicóloga de entre ellas, no sé si ustedes saben, pero igual les voy a hacer recordar que entre ellas es un servicio psicológico de salud mental virtual que se enfoca en atenciones hacia mujeres. Y en base a esas atenciones, nosotros siempre tratamos de idear temas interesantes y que nosotros veamos que se aplican en la realidad en la cual nosotros atendemos para llevar así charlas en general, para el público en general, para que puedan ellos también tener acceso a ese tipo de reflexiones y conozcan un poquito más de cómo se pueden trabajar algunos aspectos de la salud mental. Entonces, hoy día, justamente, hemos querido tocar el tema de la culpa como nuestra primera charla o nuestro primer taller del año 2023. No sé si ustedes saben, pero nosotros hemos tenido otros talleres en el 2022 de diversos temas, carga mental, dependencia emocional. Hemos trabajado muchísimos otros temas y todos ellos están en nuestra página de Facebook para que ustedes en cualquier momento lo puedan revisar. También, si no me equivoco, Milagros lo está subiendo en nuestra página de YouTube, donde también queremos subir el contenido que nosotros creamos, básicamente videos, charlas y talleres, que también podría ser. Entonces, vamos a empezar con el tema de la culpa. ¿Está bien? Primero, lo primerito que les quiero mencionar sobre el tema de la culpa es que la culpa es un sentimiento, básicamente, que no necesariamente solo va a alcanzar a mujeres. La culpa no tiene género, realmente. La culpa es un sentimiento que lo pueden experimentar tanto hombres como mujeres. Pero, y acá hay un factor de género que sí es importante apuntar, es de que los estudios demuestran, aunque también necesito decir que esos estudios no necesariamente son realizados en población latinoamericana, porque Latinoamérica tiene escasez de estudios sobre salud mental, eso es una realidad y ese es un problema bastante grave, pero los estudios realizados en diversos países que han tratado de entender las diferencias entre hombres y mujeres en relación a la culpa apuntan que las mujeres son las que tienen mayores sentimientos de culpa que los varones. Esas medidas de culpa, por ejemplo, son evaluadas por medio de la cantidad de veces que una persona se siente culpable durante el día. Y se ha encontrado que en media, la cantidad de veces que una mujer se siente culpada por diversos motivos alrededor del día es mayor que la media masculina. Es más, hay estudios que apuntan cifras alarmantes como que el 100% de las mujeres en dichos estudios han sentido culpa por lo menos una vez durante el día. Y esa cantidad de veces de culpa que van sintiendo varía entre mujer a mujer, pero en general, un gran porcentaje de ellas, por lo menos por algún motivo, y eso justamente lo vamos a hablar después, siente culpa en algún momento del día, a diferencia de los varones que esas cifras varían. Y no solamente eso, sino que los datos también apuntan de que entre mujeres sin hijos y mujeres con hijos, o sea, mujeres que son madres y mujeres que no son madres, la media de sentimiento de culpa de las mujeres madres es mayor que la media de la culpa de las mujeres que no tienen hijos. Y eso también es un dato interesante que justamente vamos a tratar de explicar aquí también. Entonces, a pesar de que la culpa es un sentimiento que no va a alcanzar tanto a hombres como a mujeres, existe un sesgo sí en relación a si la persona que está sintiendo ese sentimiento es hombre o es mujer. Y ya, intentando salir un poco de la estadística y hablando un poco de la parte práctica de las atenciones que nosotros tenemos, de las mujeres que nosotros atendemos, pues gran parte de esa problemática se ve reflejada en los motivos por los cuales las mujeres nos consultan. Y aquí yo quiero ser bien enfática en una cosa. Si bien es cierto, es muy difícil que una mujer venga y diga, yo quiero recibir atención psicológica porque me siento culpable. Regularmente ese tipo de introspección, de insight, no existe. La mayoría de ellas, por ejemplo, vienen, vengo a terapia porque me siento deprimida, vengo a terapia porque me siento desgastada emocionalmente, vengo a terapia porque siento que no estoy siendo una buena madre o estoy fallando como tal cosa, vengo a terapia porque estoy sintiendo demasiado estrés en el trabajo. O sea,
los motivos son diversos, pero cuando esas personas empiezan el proceso terapéutico, gran parte de ese dolor emocional está relacionada a ideas de culpabilidad, cosas que ellas creen que deberían estar haciendo, objetivos que ellas creen que no están alcanzando. Entonces, de una u otra forma, problemas de autoestima, problemas de perfeccionismo, problemas de ideas que constantemente están en la cabeza, falta de confianza, autocensura, ansiedad, depresión, dificultad para establecer límites. Todos esos son motivos de consulta que regularmente nosotras escuchamos. Y todos ellos tienen parte de su origen y parte de su manutención en sentimientos relacionados con culpa. Entonces, es por eso que es tan importante que nosotros tengamos una charla sincera y específica en relación a ese sentimiento, ya que muchas de las dificultades emocionales que se pueden tener están relacionadas a el sentimiento de culpa que puede estar en nuestras cabecitas. Antes de pasarle la posta a Milagros, que va a hablar específicamente de culpa relacionada a la mujer, yo quería hablarles en general de la culpa, porque al ser la culpa un sentimiento, y como ya lo digo, es un sentimiento que no va a tener una distinción entre hombre o mujer, es necesario también entender de que la culpa no necesariamente es un sentimiento malo o una cosa negativa. La culpa tiene una función adaptativa, como todos los sentimientos que nosotros tenemos. ¿Y cuál es la función adaptativa de la culpa? La función adaptativa es de alertarnos de nuestro comportamiento o de un posible comportamiento, entre comillas, negativo, y lo digo entre comillas porque ustedes van a ver después cómo no necesariamente deberíamos sentir culpa por algunas cosas. Entonces, la función de la culpa es alertarnos sobre alguna cosa que podríamos estar haciendo no tan bien o podríamos estar haciendo mal con la intención de corregir. Entonces, es una autorregulación. Aquí es otra cosa muy importante que tenemos que entender. Para que exista culpa, yo tengo que evaluar que mi comportamiento está equivocado. Es por eso que a veces vemos personas que hacen cosas no muy buenas o cosas malas, pero esa es como una lechuga, porque en su autopercepción no sienten que ellas estén haciendo algo malo o justifican su acción. Ahí, por ejemplo, no hay sentimiento de culpa. Para que exista el sentimiento de culpa, necesitamos entender de que nosotros, a pesar de que nos lo pueden decir externamente, nosotros ya hemos interiorizado, hemos evaluado y estamos considerando que lo que estamos haciendo está mal. Y esa sensación de que lo que estamos haciendo está mal va a generar esa emoción o ese malestar emocional. Entonces, la culpa, en forma de vista adaptativa, psicológica, es una medida de control. Es una medida de control a través de lo que le llamamos mecanismo emocional, porque cuando sentimos culpa no nos sentimos bien. Cuando sentimos culpa sentimos un malestar, un dolor, una incomodidad. Entonces, básicamente, esa sería la función adaptativa de la culpa. Entonces, no vamos a satanizar a la culpa y decir que todas las culpas son malas, porque hay veces donde metemos la pata y tenemos esa sensación de culpa, nos va a ayudar a corregir ese comportamiento y a tratar de evitar que se repita. Ya, pero aquí hay otra cosa importante. La culpa, bajo ciertas circunstancias, también puede ser algo destructivo, algo nocivo. Dime, Milagros. Un favor, antes de seguir, pon la vista, por favor, para hablante. A ver, ya está. Prosigue, por favor. A ver, vamos a ver. Parece, de todas maneras, hemos tenido unos pequeños ahí impases medio tecnológicos al comienzo, pero ya estamos bien. Sí, ahora sí. Vuelve a repetir desde lo último que estabas diciendo de la culpa. Hablando, la culpa no es mala, así, no hay que satanizar a la culpa. La culpa es un mecanismo de control, es un mecanismo que sirve para alertarnos de que estamos haciendo alguna cosa mala o no muy buena, una cosa censurable, éticamente incorrecta, moralmente negativa, y nos dice, acá no debes estar haciendo eso. Uno mismo se autocensura, uno mismo se evalúa, y eso sirve para que nosotros podamos corregir algunos comportamientos que no están bien. Entonces, la función adaptativa de la culpa es eso, dirigirnos a la acción. ¿Entienden? Uno siente culpa y con esa culpa va a tener un motor suficiente y una motivación suficiente como para corregir una situación negativa. Adaptación. Pero existen algunas situaciones, y vamos a hablar de eso específicamente después con Milagros,
que la culpa se convierte en una situación desadaptativa y hasta podríamos decir destructiva. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando nosotros, en lugar de ir a la acción, empezamos constantemente a hacer una cosa que llamamos de rumiar. Rumiación de pensamientos. El pensamiento está acá una y otra vez y no te deja pasar a una situación ya de corrección de alguna cosa. Esto puede, por ejemplo, traer sensación de tristeza, puede afectar nuestra autoestima, puede hacer de que la persona solamente viva conectada al pasado sin poder vivir el presente. Entonces, ahí existe una distorsión de la función que realmente debería tener la culpa y se transforma ya en un tope, en una cosa que no nos va a dejar realizar las actividades que tenemos que realizar. Entonces, otra cosa importante que lo vamos a tratar a posterioridad con mucho más detenimiento es el hecho de que en ocasiones no solamente la culpa no se va y se transforma en nuestro constante problema mental, sino que a veces empezamos a sentir culpa por cosas que no deberíamos sentirnos culpables. Y de acá Milagros probablemente va a hablar un poquito más de eso de una manera un poquito más clara, por situaciones que realmente no deberían generar culpa en nosotros, pero a pesar de eso, y por diversas fuentes, terminan generando. Entonces, ahí también se convierte en un problema. Cuando nosotros nos convertimos, por ejemplo, en juezas severas de nuestro comportamiento o estamos de una manera inflexible en nuestro accionar e incluso llegamos a castigarnos o a sentir malestar emocional. Y en eso sí, las mujeres somos las vencedoras en ese sentido, porque al tener nosotros tantas fuentes relacionadas a la culpa en diversos ámbitos de nuestra vida, terminamos teniendo ese malestar emocional multiplicado por 1000. Y una cosa, antes de pasarle la posta a Milagros para que siga esta conversación, es el hecho de que, si bien es cierto, yo he mencionado que la culpa es un proceso que se da internamente de autoevaluación y de posible consideración de que estamos haciendo mal, bla, eso es, todos lo tenemos, todos en nuestra cabeza tenemos ese proceso, o sea, todo existe para todos, y si no lo tienes, pues ahí hay un problema, porque una persona que no tiene culpa por absolutamente nada, ya estamos viendo alguna patología específica de la cual no voy a hablar en este momento. Todos tenemos esa capacidad de sentir culpa por algunas cosas. Existen algunos mecanismos psicológicos de pensamiento, de personalidad o dificultades emocionales que va a hacer que una persona sea más susceptible a hacer culpas que otras. Por ejemplo, ya imagínate que eres una persona perfeccionista. El perfeccionismo es una de las mayores fuentes de culpa que existe. Para una persona perfeccionista, por ejemplo, el tener 10 en una prueba, ¿ya? El tener 9 en una prueba le va a generar culpa, a pesar de que es una buena nota, simplemente porque no llegó al 10. Entonces, ahí existe aparte de que ya existe una posibilidad de sentir culpa, existe la suma del perfeccionismo que va a hacer de que para esta persona, este problemita o esa situación genere un sentimiento un poquito más intenso. Entonces, el perfeccionismo, las personas perfeccionistas tienden a sentir más culpa. Las personas que tienen baja autoestima también tienden a sentir más culpa que aquellas personas que tienen una autoestima un poquito más adaptada. Las personas que tienen una autoconfianza disminuida, las personas que tienen problemas de regulación emocional, por ejemplo, trastorno límite de personalidad, depresión, esas personas tienden a sentir la culpa y a tener culpas un poquito más intensas. Y aquellas personas que son muy susceptibles a efectos de rumiación de pensamiento, que está todo el día pensando en una cosa, como por ejemplo personas ansiosas. Entonces, ese tipo de perfiles tienden a predisponer a una persona a tener sentimientos de culpa un poquito más intensos y podría decir un poquito más desadaptativos que aquellas personas que no tienen esos perfiles. A ver, Mila, vamos ahí. Le toca a la Mila. Hola, sí, un poquito complementándole lo que estaba hablando, Juliana. En realidad el tema de la culpa es un tema que está en diversas áreas de nuestras vidas. Yo que trato más con mujeres que están buscando desarrollarse en entornos empresa, corporativos, o buscar mejores oportunidades, y ahora quién no quiere tener mejores oportunidades laborales. Una de las cosas o uno de los temas muy frecuentes es el tema de la conciliación entre
el trabajo de la casa, porque el trabajo de la casa es un trabajo, y cómo se llama el trabajo fuera de casa, ¿no? Ese es uno de los temas que más traen consulta, por así decirlo, ¿no? Y eso justamente está ligado a un sentimiento de culpa por no poder, dentro de lo que cada uno considera, cumplir con las expectativas, ni siquiera al 100%, yo creo que muchas veces al 120 o 200% de lo que nosotras mismas, y ojo, también de las expectativas desde afuera, porque no es algo que solamente esté en nuestras mentes, sino también de la expectativa que hay hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Tanto en ambos rubros, tanto doméstico como trabajo. En los últimos años, si bien es cierto, este tema sería un poquito de tocarlo acá, una manera de resumen, que sobre todo en los últimos años, las mujeres se han incorporado más en la fuerza laboral remunerada, porque siempre hemos trabajado la gran mayoría en casa, sin un pago. Al incorporarse a estos trabajos remunerados, muchas de las mujeres casi no han dejado en casa ese otro trabajo que tienen. Entonces, muchas, y también hay un soporte, hay una estructura social que mantiene, es la exigencia de poder con todo, ¿no? Lo que hemos estado viendo, ¿no? El tema de la supermujer. Ojo, con dato interesante, nuestro país, el Perú, tiene una de las tasas más altas en temas de mujeres empleadas, o sea, mujeres trabajando por dinero, ¿no? Más altas del continente con respecto a, me refiero a Latinoamérica, con respecto a sus pares quizá, a ver, de países con los que a veces tenemos ciertas mayores similitudes, ¿no? Tipo México, Colombia, Ecuador. No recuerdo si Bolivia, creo que Bolivia no. Bolivia tiene una tasa más alta incluso de mujeres empleadas, empleadas que reciben un sueldo, pero sí, una de las características es que acá, de repente, a diferencia de otros lados, la mujer tiene muy, bueno, es lo que se ve, ¿no? El tema de la cultura del trabajo, o sea, y no es solamente trabajar en una empresa, sino que, ustedes deben saberlo, muchas mujeres no solamente tienen el trabajo de casa, un trabajo que puedan tener fuera, sino también recurren a pequeños negocios, pequeños emprendimientos. Muchas veces esa es la salida para las mujeres para poder trabajar, porque un entorno, digamos, de empresa tradicional no es muy, digamos que las características no son muy compatibles para las mujeres que o tienen una carga familiar de cuidado o tienen hijos, ¿no? Sobre todo las que tienen hijos que son pequeños. Entonces, la manera de poder equilibrar ambas es tener o un negocio pequeño, o las ventas, o autogestionarse, ¿no? Entonces, si esa carga, más las expectativas de la sociedad, recordemos que al fin y al cabo, por más que tengamos, por más que hayamos avanzado en varias cosas, el Perú sigue siendo muy tradicional y conservador en varios temas, y hay la expectativa de que la mujer pueda cumplir ciertos roles, ciertos papeles, ¿no? Entonces son esas expectativas de afuera y esas expectativas de adentro las que muchas veces hacen ese cortocircuito, por así decirlo, ¿no? Sale la culpa, sale de repente, si estoy feliz en el trabajo, mira lo que estoy saliendo adelante, me estoy haciendo esto, porque todavía hay una mirada tradicionalista del si trabajo más horas, si hago más horas y me pongo la camiseta, entre comillas, me van a reconocer más, no voy a poder seguir haciendo esa línea de carrera. Y eso, si tú tienes en casa responsabilidades, sea hijo, sea cuidar a alguien, pues no es muy compatible, como dije hace unos minutos, ¿no? Entonces, crean, ¿no? Pero si estoy feliz deben haber escuchado alguna vez, ¿no? A veces estoy tan feliz en el trabajo y me siento culpable porque estoy feliz acá y no tanto en mi casa. O sea, y ambos no son excluyentes, ¿no? Tienen esa visión, que voy a utilizar la palabra polarizante. O sea, no puedes estar feliz en los dos, sino uno tiene que siempre prevalecer por encima de otro.
Y ahí es lo que explicaba Juliana, pues, ¿no? El tema de esas expectativas, más las internas, las externas, más el mismo entorno, pues, que hace que las mujeres se sientan usualmente o culpables, o porque dejo de hacer esto en casa, o porque dejo de hacer en el trabajo, porque querramos o no, de que las mujeres usualmente son el primer cuidador de infantes, niñas y niñas, y adolescentes también. Entonces son quienes más usualmente van a pedir permisos dentro del entorno laboral, ya sea para citas médicas, o porque se enfermó el hijo o la hija, o porque hay ¿cómo se llama? O porque hay actividades que muchas veces en los centros educativos son al mismo tiempo que una jornada laboral tradicional, por así decir. ¿No? Entonces todo eso, y en mi opinión, comienza a crear como una especie, no una montaña, entonces, y la montaña cada vez, una carga, ¿no? Entonces te pones algo acá, en la espalda, entonces carga, culpa, hasta que a veces, no explota, ¿no? Ya hemos conversado en otros, en vivo, que justamente las dolencias o las conductas que tienen que ver con ansiedad o depresión, o incluso esos diagnósticos se dan el doble o el triple en mujeres, y son usualmente una de las razones. Uno de los factores es justamente los factores sociales, culturales, ambientales, todo lo que tenga que ver con salud mental. Siempre voy a decir, es multifactorial, o sea, no podemos decir esto es de solo esto es de solo esto, o porque así no. Todo tiene influencia. Y queremos o no, esas expectativas y patrones socioculturales terminan literalmente enfermando. Una ansiedad, depresión, un cuadro de estrés, o como decían antes, ¿no? Le dio los nervios. Le dio los nervios, le dio el ataque, le dio los nervios, y hay que darle la mitad de sangre, ¿no? Entonces, eso es, digamos, una de las mayores fuentes en temas de culpa desde el ámbito de las mujeres que trabajan fuera de casa. También, otro dato interesante es que, si bien es cierto, ahora ya había dicho el tema de la mujer, el tema del trabajo, es frecuente, esto se hizo, no recuerdo exactamente si es un estudio que también incluyó Latinoamérica, o que solamente incluyó a países de Norteamérica y Europa. Las mujeres, cuando postulan a un trabajo, a diferencia de los hombres, usualmente solo postulan a aquellos en donde cumplen el 100% de los requisitos. A diferencia de lo que hizo en ese momento ese estudio, de los varones, que los varones a veces solamente con cumplir 60%, 70%, es una cifra aproximada, no recuerdo exactamente, pero sí hay una diferencia significativa. Cuando veían que calificaban en ese porcentaje de aviso, mandan su hoja de vida o postulan, pues, ¿no? Entonces, realmente, ya por un tema de patrones culturales, que ya son conductas aceptadas, ¿no? Tienden a asumir más riesgos a la hora de tomar sus decisiones, mientras las mujeres no lo hacen por el tema de no hacer ese encaje o no cumplir con lo que se está diciendo en el aviso, después, para no llegar y sentir culpa por haber mentido, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso también es parte de, cuando hablamos de culpas, también es una de esas, ¿no? Y así hay diferentes números, diferentes estadísticas, pues, ¿no? Pero para también redondear un poco lo que dijo Juliana sobre el tema de las mujeres, la culpa, y cómo se puede ver en diversos niveles. No sé, Juliana, tú de repente habías escuchado un poco lo que yo había conversado, lo habías visto de repente en otras investigaciones, o de repente en otros conservatorios que hayas escuchado al respecto. Claro, al final,
Cuando se habla de la diferencia de culpa, de los sentimientos de culpa entre hombres y mujeres, el aspecto cultural es el aspecto que desafortunadamente va a primar para esa sobrecarga de culpa en lo que tiene que ver con las mujeres. Como Milagros muy bien lo dijo, en primer lugar, también se habla desde una perspectiva de que históricamente las mujeres siempre son las culpadas por absolutamente todo. Y no me voy a poner acá a dar ejemplos históricos, pero así, por ejemplo, la psicología, para rajar un poco de nuestra área, la psicología, el psicoanálisis siempre se tuvo como foco entender los principales problemas emocionales, disturbios mentales, trastornos psicopatológicos desde una perspectiva de que la mamá era la culpable por transmitir determinadas cosas al hijo, por ejemplo. Entonces, desde que la psicología ha sido una de las principales fuentes de cargar culpas relacionadas específicamente al aspecto de crianza hacia los hijos. Puedo poner, por ejemplo, actualmente escucho mucho el hecho de que la mujer es la responsable del éxito de un matrimonio, si es que el matrimonio no termina en fracaso, pues algo debió hacer mejor o alguna cosa debió hacer la mujer para tratar de que ese matrimonio continúe. Incluso el hecho de la propia infidelidad a veces es tomado hacia la culpa de la mujer. Encima de que a la mujer una persona le puede ser infiel, pues tiene que cargar con la culpa de que alguna cosa debió hacer o alguna necesidad no debió cubrir para que su esposo tenga la grandiosísima idea de irse a buscar, pues, a cumplir esa necesidad en otro lado. Y podemos irnos a ejemplos un poco más extremos todavía. Si tu hijo tiene algún problema emocional, tú no lo has sabido criar. Más extremos todavía. Si tu marido te pega, algo debes haber hecho. O ¿por qué no fuiste y lo denunciaste antes? Si fuiste violada, fuiste acosada, algún comportamiento debió llamar o excitar a la otra persona. Entonces ya existe todo un histórico de relacionar a la mujer culpa por comportamientos y responsabilidades por comportamientos de otras personas. Entonces, ahí hay un aspecto no solo histórico, sino social. Y número 3, también, todo el peso de las cosas que nosotros debemos tener o hacer según nuestra edad o nuestra función, como por ejemplo, debes tener un cuerpo o una cara determinada, debes tener bueno, en el caso, por ejemplo, en el caso de la parte física, yo he visto ya también que se van a dos extremos. En primer lugar, por ejemplo, el hecho de tener una necesidad de cumplir con ciertos estándares de belleza, tener una necesidad también de cumplir con ciertos estándares de autocuidado, que ahora desafortunadamente gracias a la proliferación indiscriminada de libros de autoayuda, pues aparece el positivismo tóxico que termina cargando en nosotros encima el hecho de que hay situaciones que nosotros no podemos controlar, ¿entiendes? ¿Tienes baja autoestima? Quiérete más, ¿entiendes? Tienes disconformidad corporal, pues ámate, quiere todos tus rollitos. Entonces, encima de eso existe una carga de que muchas mujeres pueden venir y decir, pues yo no siento eso, y ya se suma ahí el aspecto de la culpa. Entonces, socialmente tenemos un montón de cosas que terminan haciendo que nosotros tengamos un peso mayor en sentido de expectativas sociales que no tenemos que hacer. Sin contar que, por ejemplo, en 1950 no existía ese dilema entre quedarse cuidando a los hijos o ir a trabajar. O en 1950 no existía ese dilema de puedo ser soltera y no tener pareja, o puedo ser una mamá sin un papá, o puedo ser una persona sin hijos, ¿entiendes? Entonces, en las últimas 20, 30, en las últimas 2 o 3 décadas ya han surgido otras fuentes de culpa que, por ejemplo, hace 50, 60, 70 años no existían, ya por el hecho de que la mujer ha conquistado nuevos espacios, tanto laborales, personales, profesionales, como también por nuevas elecciones que se abren paso, porque ahora sí se puede pensar en no tener hijos, sí se puede pensar en no casarse, sí se puede pensar en ser madre sin necesidad de un padre, pero aún así socialmente eso no necesariamente es una cosa bien vista. Entonces existen ahí un conjunto de cargas extras que se pueden, y todas ellas son de toque social. Ya enfocándonos un poquito, Mila, al aspecto de la culpa relacionada con las mujeres, porque como lo dije al inicio del live, si bien es cierto, todas las mujeres sienten culpa por una razón,
las madres sienten más culpa que las mujeres que no son madres. Y eso también tiene una justificativa, y esa justificativa va por el lado de, así como hay una romantización del aspecto del amor, existe también una romantización y una sobreexigencia en el aspecto del cuidado de los hijos hacia la mujer, lo que nosotros le llamamos del mito de la madre perfecta. Entonces, la madre tiene que tener ciertas características, y dentro de esas características, ya de por sí, por tener hijos o por ser mamá, pues es un amor incondicional, prácticamente tienes que estar constantemente priorizando las necesidades del hijo sobre cualquier otra cosa, inclusive sobre tus necesidades, y la posibilidad de decir que algo no está bien, o de que algo no te gusta, o de que simplemente estás cansada, pues automáticamente es sacada de contexto, porque se supone que tener hijos es lo más bonito del mundo. Entonces, ahí existe una fórmula perfecta como para generar culpa en función a eso. Otra cosa que también se considera al momento de pensar en la cantidad de culpa que sienten las madres es, al tener el ideal de que vamos a ser las mamás perfectas, mi hijo va a tener todo lo necesario para estar bien física, social, emocionalmente, educativamente, cognitivamente y todo, existe también un exceso de información. Entonces, existe tanta información de cosas que debemos, que no debemos hacer, que están bien, que están mal, y es tan diversa que cuando una mujer se mete dentro de este mundo de información relacionado a la maternidad, desde que está gestando nada más, existe una serie de exigencias que tienen que ser realizadas. Y al no ser realizadas de la forma en cómo deberían ser socialmente hablando, genera sentimientos de que no estás siendo una buena madre. Y lo peor, de que tu hijo va a sufrir las consecuencias de que no estás siendo una buena madre. Y eso es tortura emocional. Básicamente, puedo dar muchos ejemplos. Hace poco hablamos no sé si hicimos un video sobre eso, Milagro, creo que sí lo hicimos, lo posteamos en Entre Ellas, hablamos de la lactancia y la salud mental, y cómo el hecho de que o sea, el proceso en sí de lactancia era una fuente de culpa para las mujeres. Y es cierto, en primer lugar, porque existen ciertos parámetros de lo que es correcto o incorrecto en relación a la lactancia. Se romantiza la lactancia como si fuera la cosa más maravillosa del mundo, que no va a tener ningún problema. Tu hijo nace, automáticamente ve tu pecho, se va a prender en él y todo va a fluir naturalmente, y no es así. No es así. Existen muchas situaciones de incomodidad, tanto físicas como emocionales. Hay mujeres que no pueden dar de lactar biológicamente hablando, su cuerpo no les permite hacer algunas cosas relacionadas a eso. Hay bebés también que tienen problemas en ese sentido. Incluso hay mujeres que, a pesar de que les gustaría, no pueden por la situación laboral, y aquí entra lo que Milagros estaba mencionando, por las condiciones laborales que tienen que regresar a trabajar después de los 2 o 3 meses de licencia por maternidad. Entonces, se entabla ahí todo un problema logístico, emocional bastante grave, que genera culpa en muchísimas mujeres, tanto porque sienten que no le están dando de lactar de la forma en cómo deberían, ni por el tiempo que deberían. Y eso es una fuente de culpa. La culpa, por ejemplo, de la mujer que va a trabajar y lo deja a su hijo al cuidado de otra persona, esa necesidad de que no le estoy dando el tiempo suficiente, esa idea de que mi hijo va a sufrir algún tipo de problema emocional debido al hecho de que yo no estoy presente en todo momento con él, es una sensación de desgaste emocional. Y tenemos lo contrario, aquellas mujeres que deciden por voluntad propia también no trabajar más y dedicarse exclusivamente al cuidado de los hijos, que también les caen los sentimientos de culpa por el hecho de, estás ahí en tu casa, no trabajas, o por el simple hecho de no estar cumpliendo los deseos profesionales que esas personas pueden tener. Entonces, culpa para la derecha y culpa para la izquierda en relación a la maternidad. Y culpa relacionada al tener tiempo para uno mismo, pues, ¿no? O sea, el hecho de no priorizar al hijo por sobre todas las cosas. Y yo quiero salir con mis amigas, o yo quiero hacer alguna cosa, o simplemente no quiero hacer algo solamente para mi tranquilidad, para mi bienestar, para mi deseo, para mi satisfacción personal, está mal, porque tú antes que todo eres madre, antes que cualquier otra cosa. Entonces, tenemos esa idea y eso nos genera culpa, y tenemos mujeres que por disfrutar se sienten culpables, ¿entienden? Por el simple hecho de darse un tiempo de autocuidado, que creo que ya hicimos algunos videos sobre autocuidado también acá, se sienten mal.
sin considerar de que eso es un momento que tú necesitas para recargar baterías. Y no deberías sentirte culpable por darte un mimo, por dar tu tiempo, por decir no quiero, por quejarte. ¿Entiendes? Entonces, ahí va justamente lo que yo estaba mencionando de que a veces tenemos culpas por cosas que no deberíamos sentir culpas. Y eso es una cosa mucho relacionada con lo social. Bueno, también hablando de culpa relacionada a las relaciones, que ya lo mencioné hace rato, pues, ¿no? Se ven muchos casos de personas que se sienten culpables por el fracaso del matrimonio, llegan a terapia, llegan a consulta, personas que tienen dificultad para procesar esos problemas, pero básicamente están cargadas de culpa. Yo no debía hacer esto, yo no debí dejar de hacer esto, yo debí, y no cierran el proceso y no entienden también el hecho de que para que una relación funcione o no funcione, existen dos partes ahí, ¿entienden? Entonces va por ese lado. O personas que consideran el hecho de que la pareja se haya ido con otra persona también como una cosa, como una falencia propia, como una cosa que ellas hicieron mal y que desafortunadamente esa es la consecuencia de lo mal que ellas hicieron algunas cosas. Incluso nosotros, Miguel no me va a dejar mentir, nosotros hicimos todo una charla acerca de la infidelidad para tratando de enfocar el hecho de que el infiel es el culpable. Siempre existen diferentes formas de trabajar alguna cosa que esté relacionada a un problema matrimonial o de pareja, y no la infidelidad es una decisión que se toma. Entonces, tratar de hacer eso, pues, ¿no? Otro ejemplo que también me gustaría mencionar acá es el hecho de la culpa relacionada con los aspectos de cuidado, pues, ¿no? Conseguir llegar a determinados estándares sociales, tanto físicos como emocionales. Y cuando estoy hablando de físicos, tenemos dos extremos también, personas de que se sienten culpables por no estar lo suficientemente delgadas, o por no ser lo suficientemente bonitas, o por no tener las suficientes curvas que deberían para cumplir algunos estándares sociales y se torturan con eso. Y vamos a otro lado también, personas que tienen problemas de insatisfacción corporal y se sienten culpables por no querer su cuerpo, como las redes sociales, o como los coach, o como los libros de autoayuda pregonan. Eso también puede ser una fuente de culpa. Y cuando hablamos de los aspectos emocionales, podemos hablar del positivismo tóxico, ya que ser positivo es bueno, pero pregonar el positivismo tóxico siempre va a terminar en un sentimiento de culpa, porque si no estás en el lugar donde deberías estar, es porque tú estás haciendo algo mal, ¿entiendes? Y ahí nuevamente toda la carga va hacia la mujer. Y eso ha sido proliferado en grandes masas por los libros de autoayuda, o los coaches de vida, que a veces pues dan simplemente recetitas hechas y dicen, esto te va a solucionar la vida. Y no, hay que considerar, cada mujer tiene su experiencia, tiene su personalidad, tiene su contexto, y en función absolutamente todo ello, existen fórmulas determinadas que la van a ayudar en mejor medida. No existen fórmulas hechas y no existen mantras que te tengas que repetir para que la solución llegue a ti de una manera mágica. Y es por eso que hay que separar un trabajo terapéutico de una simple charla con una persona que se ha leído un libro de autoayuda, por ejemplo. Eso, Mila, ¿será que podemos terminar hablando de algunas cosas que podemos hacer para liberarnos de la culpa? Sí, justamente eso es lo que te iba a comentar, ¿no? Sobre todo, bueno, si hablamos de temas culturales, mientras estábamos conversando, es bastante difícil, difícil para ciertas personas el no contestar, el no interiorizar, el no sentirse mal, ¿no? Por lo que te indican que deben ser. En realidad, ahí creo que lo mejor es dirigir a la persona a esos momentos en los cuales le funciona lo que le funciona para no sentirse mal, ¿no? O sea, ver qué momentos ella podría, porque una cosa es darse cuenta, y otra cosa es, ¿y ahora qué hago, no? ¿Qué te hace? Hay personas, y lo que quiero llegar es, no hay una solución para todos igual. Hay algunas personas, algunas mujeres, que les funciona
simplemente el no hacer caso, no escuchar y decir sí, 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 y en ese momento estar en armonía, pues, como se dice, ¿no? Ya porque no queremos evitar confrontaciones. Lo otro también es ver, a veces funciona para otras personas, hacer las famosas listas de las cosas buenas, ¿no? De las cosas buenas que estamos haciendo, nuestros logros, y tenerlo pues en algún lado de donde estés, para que puedas recordar a cada rato que lo que estás haciendo tiene un fin, está bien, ¿no? Para otras personas de repente hay que hacer otro tipo de trabajo ya, tipo no sé, pues, terapéutico para hacer sesiones y ver un poquito, ¿no? El tema de lo que te está buscando en la terapia, porque como dijiste en un principio, de repente esa culpa no la deja avanzar, y ya cuando no te deja avanzar, o cuando ya interfiere en tu día a día, pues ahí ya tienen que hacerse otras cosas, ¿no? Ahí es donde realmente hay hay otro tipo de intervención, ¿no? O sea, ya estamos hablando de temas terapéuticos, pero usualmente es una consejería en la cual se ve, ¿no? O sea, se ve cuáles han sido los momentos en los que has podido manejar la culpa, cómo la manejas, cuál es la mejor solución que tienes, y bueno, a veces no lo que te está funcionando a ti, síguelo siendo, porque al fin y al cabo la culpa es un sentimiento, y es responsabilidad, si bien es cierto, hay un precio y una presión externa, ya es responsabilidad de cada una tomar la decisión de cambiar, no tomar la decisión de poder hacer frente a, ¿no? Y eso ya es un tema, una decisión personal. No sé si quieres agregar algo tú, de repente algo que hayas visto. Sí, la verdad, básicamente para complementar el hecho de, o sea, el primer paso siempre, 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 tanto internamente como si estás en un proceso terapéutico, es la introspección, es la conciencia. Sin conciencia no existe nada. Sin conciencia no existe nada. Entonces, tanto, por ejemplo, si llegas a nosotras, si quieres trabajar la culpa, como si la quieres trabajar internamente, qué sé yo, va a ser siempre el hecho de primero identificarla. O sea, ¿cuál es la fuente de mi culpa? ¿Entiendes? ¿Cuál es la fuente de mi culpa? Y una vez que se puede hacer eso, también se puede tratar de diferenciar entre si es una culpa real, o sea, si es algo que yo realmente hice mal y puedo tomar medidas correctivas sobre eso. O sea, y ese es todo un mundo de las cosas que realmente pueden ser mejoradas. Y si es una culpa que realmente no tiene una base, ¿entiendes? Me estoy sintiendo culpable porque me salí, me di un tiempo para mí en lugar de hacer esto con mi hijo, ¿entiendes? Eso de ahí realmente debería ser corregido. Eso de ahí realmente debería ser corregido. Me siento culpable porque quiero ir a trabajar y estoy dejando a mi niño en la guardería. Eso es algo que realmente debería ser corregido, ¿entiendes? Tratar de separar lo que realmente debería ser una fuente de culpa con la intención de hacer alguna cosa para mejorar ese comportamiento, de aquellas cosas que no deberían ser fuente de culpa. Y ahí trabajar y reflexionar un poco en función a qué ideas se han interiorizado en mí como para que yo sienta que debería ser corregida o culpada por eso específicamente. Entonces, eso, por ejemplo, se trabaja en terapia, ese es un proceso que se hace básicamente en terapia, tratar de separar el heno de la paja, y pues con atención profesional obviamente es muchísimo, muchísimo más adecuado, porque como les digo, la culpa en algunos aspectos es adaptativa, es buena, es motor de cambio. Y otra cosa importante ya para terminar, es que si por ejemplo tú tienes sentimiento de culpa constante y está dificultando tu vida diaria, interfiere en tu calidad de vida, ya, o sea, ahí sí hay que ser realistas, necesita atención, ¿entiendes? Y lo mejor que se puede hacer es buscar ayuda profesional para que se pueda trabajar esos pensamientos, trabajarlos y corregirlos con la intención de que ya no interfieran en tu día a día ni sean fuente de malestar emocional, porque la idea es tratar de que nosotras tengamos una vida más adaptativa, más feliz, más satisfactoria y más plena, básicamente. Bueno, Mila, eso sería todo. Creo que lo que tendríamos que decir en función a la culpa. Ustedes ya saben que pueden encontrarnos
tanto en nuestro Instagram como en nuestro Facebook, si es que quieren agendar alguna cita, alguna consulta, conocer un poquito más sobre nuestros servicios. Acá está faltando Jimena, que ha sido mamá hace poquito, entonces ahorita está en su licencia por maternidad, pero entre ellas está conformada por 3 psicólogas, ¿tá? Con temáticas y especializadas en enfoques diferentes, todos dirigidos a diversas áreas de lo que tiene que ver las vivencias de las mujeres, tanto profesionales, maternales, personales, reproductivas, de proyecto de vida, etcétera. Entonces, ustedes ya saben que por ahí es un buen lugar donde nos pueden encontrar. Genial. Nada, gracias, Juliana, por hacer el cierre. Y bueno, vamos a ver el próximo tema del próximo mes, a ver qué tal. Muchas gracias. Chao, chao.